Supercrack Estrella presenta: el diablo traspasar muros y crear un campo de invisibilidad como los extraterrestres. Satanás no es el gobernante del infierno, y él no tiene el poder o la capacidad de enviar a nadie al infierno. De hecho, cuando leemos el final de Satanás, vemos que Dios es el ser que le arrojará al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, 2, 10. Además, el apóstol Pablo explicó a los cristianos en Roma que ni ángeles, ni principados, ni potestades, podía separarles del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 38, 39. Los cristianos en Roma podían escoger rechazar a Dios por su propia voluntad, pero no había ningún poder, incluyendo el de Satanás, que podía arrancarles de la mano de Dios y arrojarles al infierno. En realidad, Dios arrojará a Satanás al infierno al final del tiempo de la misma manera en que arrojará a todos los que han tenido una vida impía y le han rechazado. Mateo 25, 46. Apocalipsis 20, 15. No hay indicación en la Biblia que sugiera que Satanás, u alguna otra criatura de Dios, estará a cargo del infierno. El diablo no se deleitará en el infierno, y no disfrutará de ningún tipo de autoridad o privilegios especiales allí. La amonestación de Jesús de temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno tuvo el propósito de instar a sus seguidores a confiar en Dios, tener valor en frente de la persecución, y confiar que, mientras estén del lado de Dios, ninguna fuerza espiritual tenía el poder de hacerles daño. ¿Qué forma tiene? La idea del demonio como un ser hermoso es señalada por el profeta Ezequiel, que destaca la belleza y perfección de este querubín grande, ángeles de alto rango asociados con la presencia y la gloria de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo cual no significa que su hermosura sea física, no cuando se trata de un ser inmaterial. Para la religión cristiana su forma es la de un espíritu, que en la filosofía griega, luego heredada por los cristianos, se traduce como un ser que no depende de la materia, ni en su existencia ni en su actuación. La simplista vinculación de Satanás con el macho cabrío, cuernos y rabo incluidos, deriva probablemente de que la cabra solía ser un símbolo de fertilidad y perversión en la antigüedad. Sin ir más lejos, una deidad adorada en la antigua Babilonia llamada Baphomet era representada con una cabeza barbada y con pequeños cuernos. Y lo mismo ocurre con el dios Pan de la mitología griega o con los faunos en la mitología romana. Asimismo, la cabra es una forma de confrontación con la idea del Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Eso sin olvidar que los demonios adoptan diferentes formas de animal en la Biblia: langostas, osos, escorpiones, dragones, leones, a lo que se suma la larga lista de animales tenidos por demoníacos a lo largo de los siglos: gatos, serpientes, dragones, moscas, cabras, búhos, ratas, gallos, etc. En el Génesis se describe al ser representante del antipoder como un leviatán, enrollado, esto es, una bestia marina del Antiguo Testamento creada por Dios. Y en el Apocalipsis, Satanás tiene forma de dragón rojo. Satanás, lo cual no significa que su hermosura sea física, no cuando se trata de un ser inmaterial. Para la religión cristiana su forma es la de un espíritu, que en la filosofía griega, luego heredada por los cristianos, se traduce como un ser que no depende de la materia. Los extraterrestres pueden atravesar las paredes. Como vemos, el parásito de Satanás con los extraterrestres es claro. Hay muchos relatos que aseguran una práctica alarmante y aterradora en la cual humanoides pueden traspasar muros y crear un campo de invisibilidad para ellos y las víctimas de sus traumáticas abducciones. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Satanás qué forma tiene? La idea del demonio como un ser hermoso es señalada por el profeta Ezequiel, que destaca la belleza y perfección de este querubín grande, ángeles de alto rango asociados con la presencia y la gloria de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo cual no significa que su hermosura sea física, no cuando se trata de un ser inmaterial. Para la religión cristiana su forma es la de un espíritu, que en la filosofía griega, luego heredada por los cristianos, se traduce como un ser que no depende de la materia, ni en su existencia ni en su actuación. A la gente le cuesta, en mecánica cuántica, aceptar que un objeto pueda estar en dos sitios a la vez y en dos estados diferentes. Sin embargo, cuando les preguntas en una conversación íntima si creen en los fantasmas, son categóricos con su respuesta: claro que sí. No me cansaré de repetirlo, la gente siempre ha visto cosas, pero no las cuentan por pudor, por miedo a que los crean locos, por temor a que se les margine de un sistema racional que les da de vivir. Quiero aclarar que me refiero a fantasmas del más allá, no a los que están incrustados en el sistema social con sus realidades obsoletas.
Me refiero a aquellos fantasmas auténticos, que aparecen y desaparecen materializándose o volatizándose. Esos fantasmas ya no se vislumbran en los castillos encantados, han dejado de aparecer y deleitarnos atravesando muros o recreándonos con el sonido de sus cadenas arrastradas por el suelo. Ya no abren ni cierran puertas violentamente, ni siquiera soplan las candelas que iluminan las oscuras estancias. Hemos dejado de oír sus rasgadas voces dándonos severas órdenes. Sin embargo, Internet nos ofrece páginas y páginas de extrañas criaturas que aparecen y desaparecen, así como ovnis que surcan los cielos y a veces, en la nocturnidad, descienden para abducir a algún ser terrestre que, por general, siempre es un corto de entendederas. En el sueño de una noche de verano un personaje de Shakespeare exclama acertadamente. O por la noche, forjándose algún miedo con cuánta facilidad se toma un arbusto por un oso. Ahora, en la época moderna los fantasmas conducen coches, esos coches que en las imágenes de internet aparecen de la nada o se esfuman. Algunos llegan a provocar accidentes al materializarse delante de otros vehículos. Es como si surgiesen de un universo paralelo, no sé si estos hechos los contemplan las compañías de seguros. La realidad es que estamos rodeados de sucesos extraños que nunca se llegan a aclarar, y que según el cosmólogo S. Hawking, nos ocultan la verdad, ya que el Estado tiene un programa para tapar estos hechos, especialmente los ovnis y los contactos con alienígenas. Un programa de ocultación de pruebas, intoxicación de falsedades, desacreditaciones, etc. Volvamos a los fantasmas. A mí me gustaban aquellos que se aparecían a John Dee cuando estaba escribiendo y le inspiraban, ya me gustaría a mí uno de esos para los momentos oscuros en los que, a causa de que alguien me ha hinchado la cabeza, tengo espesor en la redacción de los textos. Otro fantasma es el que describe Oscar Wilde en El fantasma de Canterville, del que explica: evidentemente no había tiempo que perder, así que tomando rápidamente la cuarta dimensión del espacio como medio de escape, el fantasma desapareció a través del entarimado y la casa se quedó tranquila. O aquel fantasma que se le aparecía a Stanislas de Guaitas, al que le faltaba media pierna, que había reemplazado por un pilar de madera, con el que producía un extraño ruido mientras erraba en torno a la mesa de trabajo de este alquimista del siglo XIX. O el que describe el faraón Nectanebos. De repente surgió una aparición divina y terrible, un ser cuya estatura sobrepasaba la de un hombre, llevando vestidos resplandecientes, con un libro en la mano izquierda. Examinó el entorno varias veces y luego desapareció. En el castillo de Otrante H. Walpole nos explica: el espectro se encaminó tranquilamente, aunque desanimado, hacia el fondo de la galería, y luego entró en una cámara. Manfred iba detrás a corta distancia, preso de ansiedad y horror. Cuando estaba a punto de traspasar el umbral, una mano invisible cerró la puerta con suma violencia. Finalmente este espectacular fragmento de Duise Tales de Q. Anderson carecía de letras en el lomo y nadie sabía decir el título del libro. En cierta ocasión que una doncella se le ocurrió levantarlo, simplemente para quitarle el polvo, el esqueleto castañeó dentro del armario, la joven del cuadro puso un pie en el suelo y varias espectrales caras asomaron en el espejo, mientras la cabeza de bronce de Hipócrates fruncía el ceño y decía: reportaros. Podría llenar páginas de estos deliciosos fragmentos de la literatura de todos los tiempos, incluso en la Biblia, libro de Daniel Delat. 5. Encontramos una misteriosa mano que aparece a través del muro de la estancia donde se celebra una cena que el rey de los caldeos, Baltasar, ofreció a sus dignatarios. Encontramos narraciones de fantasmas desde los antiguos textos de Gilgamesh, hasta aquellos espíritus de marcianos que brillantemente hace aparecer Ray Bradbury en Crónicas Marcianas. Sin olvidar autores como Plinio el Joven, Plutarco, Goethe, E. Poe, H. Walpole, G. Maupassant, Becker y R. L. Stevenson, entre otros. Autores que recomiendo leer encarecidamente. Arthur C. Clarke destaca que tras cada hombre viviente se encuentran 30 fantasmas, pues tal es la proporción numérica con que los muertos superan a los vivos. Personalmente soy un defensor de los universos paralelos, ya que la mecánica cuántica postula que existe una probabilidad finita de que incluso los sucesos más extraños y poco probables sucedan realmente. Siempre que hablo con mis amigos de la existencia de los mundos paralelos, surgen especulaciones sobre los espíritus o fantasmas y su origen en otras dimensiones. ¿Estos seres que aparecen a lo largo de toda nuestra historia son cuánticos? Al fin y al cabo atraviesan paredes, ven a través de ellas, hacen cosas imposibles sencillamente. Estas apariciones obedecen a un tipo de leyes diferentes a las nuestras, porque provienen de otros universos. Y en ocasiones se comportan cuánticamente como electrones.
¿Por qué han decaído estas apetitosas apariciones de fantasmas en la actualidad? A esta pregunta me han dado muchas respuestas en los coloquios de amigos. Pero una de las que me pareció más genial fue la de que los fantasmas se aburren con facilidad, y dejan de aparecer en aquellos mundos que les cansa la sencillez de sus civilizaciones, la falta de originalidad, su materialismo, su cretines y su escaso espíritu de conocimiento. Se cumple el contenido del testamento de Adriano cuando advierte: una turba de gentes tan idiotas, es indigna de arcanos tan inmensos. Algunos hemos atribuido realidad a los fantasmas, y ahora lo vemos como seres reales que se estiran y se acortan como sombras. Seguimos sin temerlos porque sabemos que el único miedo está en desconocer. Seguimos manteniendo el esfuerzo de entender sus apariciones, conscientes de que difícilmente los comprenderemos desde una perspectiva racionalista. Finalmente destacar que igual que las luces extrañas sienten predilección por ciertos lugares, los fantasmas tienen propensión por determinadas personas, por aquellos que utilizan una visión del mundo distinta a la ortodoxa, dogmática, materialista y radical. En un juego de consola, un fallo en Diablo 4 permite a los jugadores volar y atravesar paredes. Los jugadores descubren cómo volar en Diablo 4 e incluso atravesar cualquier pared que se encuentre en tu camino. El usuario de Reddit descubrió una falla divertida en Diablo 4 que le permitió volar y pasar a través de las paredes. Este es solo uno de los muchos errores y fallas que se han encontrado en el último juego de la serie Diablo, que tiene un gran tamaño y una historia de servidores poco fiables de Blizzard Entertainment. Sin embargo, la mayoría de estas fallas no son perjudiciales para el juego y los fans están más satisfechos que decepcionados con el lanzamiento. En Reddit, InterestingEase755 compartió un video de una falla divertida en Diablo 4 que quizás muchos jugadores quieran experimentar. En el video, se ve a dos personajes subiendo por una cuerda para cruzar un abismo. Sin embargo, los personajes no se detienen al llegar al otro lado, sino que siguen moviéndose en el aire con la misma animación de subir. Así, los personajes avanzan por el cielo, mientras los monstruos de abajo los observan atónitos. Descubren un fallo en Diablo 4 que permite a los jugadores volar y atravesar paredes. La causa de este error no se conoce, pero los seguidores del juego hicieron varias hipótesis, y uno de ellos mencionó a Wile Coyote. A diferencia de otros problemas encontrados en Diablo 4, este error no parece molestar mucho a los aficionados. Parece que el problema no tiene que ver con los personajes, sino con la cuerda, ya que ambos se quedan congelados en la animación. Un seguidor dijo que también le pasó lo mismo con esa cuerda, pero en sentido contrario. El hombre que atravesaba las murallas. Le Pas Muraille. Ese es el nombre que los parisinos le dan a esta escultura que ven en la foto. Se trata de una obra del escultor Jean Marais inaugurada el 25 de febrero de 1989 y colocada sobre una de las paredes de la Place Marcel Aimé, en pleno corazón de Montmartre, justo en el centro de 4 de los puntos más conocidos del barrio, como pueden ser la Place Dalila, al oeste, la Rue Lepic, al sur, los viñedos de Montmartre, al norte, y el restaurante Le Consulat, al este. Pero lo más importante de todo es que está situada justo delante de la casa que habitó el escritor Marcel Aimé en su estancia en París. Ahora conoceremos su historia, pero antes un aperitivo. Cuenta la leyenda que aquel que estrecha la mano del pasamurallas volverá a París. Así que anímense. Todo comenzó con el escritor Marcel Aimé, quien, en 1943, escribió un relato que nos habla del señor Dutilleul, a quien se le llamó el pasamurallas, ya que este empleado de una triste oficina descubrió que tenía el poder de atravesar los muros. Al comienzo no sabía para qué le podía servir tal habilidad, pero pronto vio que era una buena forma de planear ciertas venganzas a algún odioso compañero de trabajo. E incluso más tarde descubrió que su capacidad para cruzar los muros le podría hacer rico, cometiendo diversos robos, y aunque le atraparan, siempre podía huir de cualquier cárcel. No obstante, el final de sus aventuras es muy triste y acabó de emparedado, sin poder salir de un muro, que el relato precisamente ubica en esa zona de París. El personaje alcanzó cierta fama desde su publicación en 1943. Y mucho después se hizo eco de él Jean Marais, quien proyectó esta escultura Le Pas Muraille en la plaza parisina donde vivía el literato y donde ambientaba muchas de sus obras. Hoy en día es un atractivo añadido al bello y bohemio barrio de Montmartre y muchos visitantes se acercan a la escultura para estrechar la mano cuya pátina negra se encuentra desgastada, de dar la bienvenida a los que la tocan. Para los que quieran leer el cuento, aquí abajo tienen el texto.
No es muy largo y seguro que puede darte 10 minutos de placer literario mientras descubres este rincón de París de manos de Marcel Aimé, el hombre que atravesaba las paredes. Había en Montmartre, en el tercer piso del 75 bis de la Rue d'Orchamps, un buen hombre llamado Dutilleul, que tenía el don singular de atravesar las paredes sin la menor dificultad. Llevaba impertinentes, una barbita negra, y era empleado de tercera en el Ministerio de Registros. En invierno, iba a su oficina en autobús, y, cuando hacía buen tiempo, hacía el trayecto a pie, bajo su sombrero hongo. Dutilleul acababa de cumplir 43 años cuando tuvo la revelación de su poder. Una noche, le sorprendió un breve apagón de luz en el vestíbulo de su pequeño piso de soltero, palpó un momento las tinieblas y, vuelta la corriente, se encontró en el rellano del tercer piso. Como su puerta de entrada estaba cerrada con llave por dentro, el incidente le dio mucho que pensar, hasta que decidió entrar en su casa como había salido, pasando a través del muro. Esta extraña facultad, que parecía no responder a ninguna de sus aspiraciones, no dejaba de contrariarle un poco y, el sábado por la mañana, aprovechando la semana inglesa, fue a ver a un médico del barrio para exponerle su caso. El doctor pudo convencerse de que decía la verdad y, tras examinarle, descubrió la causa del mal en un endurecimiento helicoidal de la pared estrangular del cuerpo tiroides. Le prohibió que trabajara con exceso, y le dio una mezcla de polvo de pireta tetravalente con harina de arroz y hormona de centauro, para que tomara 2 cápsulas al año. Tomada la primera, Dutilleul dejó el medicamento en un cajón y no volvió a acordarse de él. En cuanto al trabajo, su actividad de funcionario estaba regulada por hábitos poco propicios al exceso, y sus horas de ocio, consagradas a la lectura del periódico y a su colección de sellos, no le obligaban a un gasto excesivo de energía. Al cabo de un año, tenía, pues, intacta la facultad de pasar a través de las paredes, pero no la utilizaba, a no ser por descuido, pues era poco dado a las aventuras y reacio a dejarse llevar por la imaginación. Ni siquiera se le ocurría la idea de entrar en su casa más que por la puerta, y tras haberla abierto debidamente metiendo la llave en la cerradura. Quizá hubiera llegado a viejo en la paz de sus costumbres, y sin haber sentido la tentación de poner sus dotes a prueba, si un acontecimiento extraordinario no hubiera venido a trastornar su existencia. M. Mouron, el subjefe de su oficina, fue llamado a otras funciones y reemplazado por un tal M. Lecuyer, hombre de palabra corta y bigote a cepillo. Desde el primer día, el nuevo subjefe vio con malos ojos el que Dutilleul llevara impertinentes con cadenita y una barbita negra, y empezó a tratarlo como si fuera un trasto incómodo y un poco pringoso. Pero lo peor es que pretendía introducir en el servicio reformas de un alcance considerable y que parecían hechas solo para turbar la paz de su subordinado. Desde hacía 20 años, Dutilleul empezaba sus cartas con la fórmula siguiente. Con relación a su apreciada de tantos del corriente, y con referencia a nuestra correspondencia anterior, tengo el honor de informarle fórmula a la que M. Lecuyer quiso sustituir por otra de tono más americano. En respuesta a su carta de tantos, le informo Dutilleul no pudo acostumbrarse a estos usos epistolares. Muy a pesar suyo volvía a la manera de siempre con una obstinación maquinal que le valió la enemistad creciente del subjefe. La atmósfera en el Ministerio de Registros le resultaba opresiva. Por la mañana iba a su trabajo con aprensión, y por la noche, en la cama, tenía que pasarse a veces meditando un cuarto de hora largo antes de llegar a conciliar el sueño. Molesto por esta voluntad retrógrada que comprometía el éxito de sus reformas, M. Lecuyer había relegado a Dutilleul a un reducto en penumbra, contiguo a su despacho. Se llegaba a él por una puerta baja y estrecha que daba al pasillo y que llevaba aún la inscripción en letras mayúsculas: trastero. Dutilleul aceptó con aire resignado esta humillación sin precedentes, pero, a veces, ya en casa, leyendo en el periódico el relato de cualquier incidente sangriento, se sorprendía soñando con que M. Lecuyer era la víctima. Un día, el subjefe hizo irrupción en su reducto blandiendo una carta y desgañitándose. Haga el favor de rehacer este borrador. Haga el favor de volver a escribir esta carta vergonzosa que deshonra mi departamento. Dutilleul quiso protestar, pero M. Lecuyer, con voz tronante, le trató de cucaracha rutinaria, y, antes de marcharse, tras hacer una bola de papel con la carta que llevaba aún en la mano, se la tiró a la cara. Dutilleul era modesto, pero tenía su orgullo. De nuevo solo en su reducto, se notó febril y, de pronto, dominado por la inspiración. Abandonando su sillón, penetró en el muro que separaba su despacho del que ocupaba el subjefe, pero entró con prudencia, de modo que solo su cabeza emergiera al otro lado.
Cuyer, sentado a su mesa de trabajo, estaba desplazando con pluma aún nerviosa una coma del texto de un empleado sometido a su aprobación, cuando oyó toser en su despacho. Alzando los ojos descubrió con indecible asolamiento la cabeza de Dutilleul, pegada al muro como si fuera un trofeo de casa. Pero esta cabeza tenía vida. A través de los impertinentes de Cadenilla, clavaba en él una mirada de odio. Y, aún más, la cabeza empezó a hablar. Señor, dijo, es usted un granuja, un sopenco y un galopín. Boquiabierto de horror, Cuyer no podía apartar los ojos de esta aparición. Al fin, levantándose de su sillón, salió al pasillo y corrió hacia el reducto. Dutilleul, pluma en mano, estaba en su lugar habitual, en actitud apacible y laboriosa. El subjefe le miró largamente y, tras haber balbuceado algunas palabras, se volvió a su despacho. Apenas acababa de sentarse, cuando reapareció la cabeza en la pared. Señor, es usted un granuja, un sopenco y un galopín. A lo largo de esta sola jornada, la temida apareció 23 veces en el muro y, en los días siguientes, lo siguió haciendo con la misma cadencia. Dutilleul, que había adquirido cierta habilidad en este juego, ya no se contentaba con cubrir de invectivas a su jefe. Profería también amenazas oscuras, exclamando, por ejemplo, con voz sepulcral, puntuada de risas realmente demoníacas. El hombre lobo, risa. Cuando lo ve tiembla el demonio, risa. Y, al oír esto, el pobre subjefe palidecía un poco más, jadeaba, se erizaban sus cabellos y le fluía por la espalda un sudor agónico. El primer día adelgazó 1 libra. A lo largo de la semana, aparte de seguir adelgazando a ojos vista, tomó la costumbre de comer la sopa con tenedor y a saludar militarmente a los municipales. Al cabo de 2 semanas llegó un día una ambulancia a su casa y se lo llevó al manicomio. Dutilleul, liberado de la tiranía de Cuyer, pudo volver a sus amadas fórmulas. Con relación a su apreciada de tantos del corriente, sin embargo, no estaba satisfecho. Algo en él se alzaba imperiosamente con una necesidad nueva, que no era otra que atravesar paredes. Sin duda lo podía hacer con facilidad, por ejemplo, en su casa, donde por cierto no le faltaban. Pero el hombre que posee dotes tan brillantes, no puede permanecer mucho tiempo ejercitándolas sobre un objeto mediocre. Pasar a través de los muros no es cosa que pueda constituir un objeto en sí, es el punto de partida de una aventura que exige una continuación, un desarrollo y, en suma, una gratificación. Dutilleul lo comprendió muy bien. Sentía en sí una necesidad de expansión, un deseo creciente de realizarse y de superarse, y también cierta nostalgia que era algo así como una llamada a atravesar muros. Desgraciadamente, le faltaba un objetivo. Buscó su inspiración en la lectura del periódico, particularmente en los capítulos de política y de deporte, que le parecían actividades honorables, pero al fin se dio cuenta de que no ofrecían ninguna salida a gente capaz de atravesar las paredes, y se concentró en una serie de hechos que pronto resultaron como extremadamente sugestivos. El primer establecimiento que desvalijó Dutilleul fue un banco de la orilla derecha del Sena. Tras atravesar una docena de muros y tabiques, entró en la caja fuerte, se llenó los bolsillos de billetes y, antes de marcharse, firmó su latrocinio con tiza roja, con el seudónimo de El Hombre Lobo, añadiendo un párrafo muy hermoso que al día siguiente reprodujeron todos los periódicos. Al cabo de una semana, El Hombre Lobo se había convertido en una celebridad. El público mostraba sin reservas su simpatía hacia este desvalijador que se burlaba con tanta gracia de la policía. Cada noche se apuntaba un nuevo éxito, en detrimento de un banco, de una joyería o de un rico particular. Tanto en París como en provincias no había mujer, por poco romántica que fuera, que no soñara con pertenecer en cuerpo y alma al terrible hombre lobo. Tras el robo del famoso brillante de Burdigala y el golpe en el ministro del Interior, tuvo que dimitir, arrastrando en su caída al ministro de Registros. No obstante, Dutilleul, que se había convertido en uno de los hombres más ricos de París, seguía apareciendo puntualmente en su oficina y se hablaba de él para las palmas académicas. Por la mañana, en el Ministerio de Registros, su mayor placer era escuchar los comentarios de sus colegas sobre las hazañas del día anterior. Este hombre lobo, decían, es un tipo formidable, un superhombre, un genio. Y, al oír tales elogios, Dutilleul se ruborizaba confuso y, tras las antiparras de Cadenilla, brillaba su mirada, amistosa y agradecida. Un día, esta atmósfera de simpatía le hizo confiarse hasta el punto de que no quiso mantener por más tiempo su secreto. Con un resto de timidez, miró largamente a sus colegas agrupados en torno del periódico que relataba el desvalijamiento del Banco de Francia, y dijo con voz modesta: «El hombre lobo soy yo».
Una carcajada enorme, interminable, acogió la confidencia de Dutilleul, que, desde entonces, y en burla, fue conocido con el mote de El Hombre Lobo. Por la tarde, a la hora de salir del ministerio, seguía siendo objeto de bromas sin fin por parte de sus colegas, y la vida empezaba a parecerle menos bella. Días más tarde, el Hombre Lobo se dejó coger por una ronda de noche en una joyería de la Rue de la Paix. Había dejado su firma en el mostrador, y se había puesto a cantar una canción tabernaria mientras rompía varias vitrinas con ayuda de un copón de oro macizo. Le hubiera sido fácil hundirse en un muro y desaparecer así de la patrulla, pero todo permite creer que quería ser detenido, y probablemente con el único objeto de confundir a sus colegas, cuya incredulidad le había mortificado. Estos, en efecto, quedaron boquiabiertos al día siguiente cuando vieron la foto de Dutilleul en primera página en todos los periódicos. Y lamentaron amargamente haber menospreciado a su genial camarada y, en homenaje a él, se dejaron crecer una barbita en punta. Algunos, incluso, arrastrados por los remordimientos y por la admiración, intentaron echar mano a la cartera o al reloj de algún amigo o conocido. Se podría creer que el hecho de dejarse coger por la policía solo para asombrar a unos compañeros de trabajo muestra cierta ligereza, indigna de un hombre excepcional, pero la fuerza aparente de la voluntad es muy poca ante tal determinación. Al renunciar a la libertad, Dutilleul creía ceder a un orgulloso deseo de revancha, cuando en realidad se limitaba a deslizarse por la pendiente de su destino. Para un hombre que atraviesa las paredes, no hay carrera que valga la pena si no ha probado al menos una vez la cárcel. Cuando Dutilleul penetró en los locales de la Santé, tuvo la impresión de que era un mimado de la fortuna. El espesor de los muros era para él un verdadero regalo. Al día siguiente de su encarcelación, los guardias descubrieron estupefactos que el prisionero había clavado un clavo en el muro de su celda y colgaba en él un reloj de oro perteneciente al director de la cárcel. Dutilleul no quiso, o no pudo, revelar cómo este objeto había llegado a sus manos. Devolvieron el reloj a su propietario y, al día siguiente, encontraron en la cabecera de la cama del Hombre Lobo el tomo primero de los Tres Mosqueteros, desaparecido de la biblioteca del director. El personal de la cárcel estaba en pleno asombro. Los guardianes se quejaban además de recibir patadas en el trasero, cuya procedencia era inexplicable. Parecía como si las paredes tuvieran, no ya orejas, sino pies. El Hombre Lobo llevaba ya una semana de detención, cuando el director de la Santé, al entrar una mañana en su despacho, encontró sobre la mesa la siguiente carta. Señor director, con relación a nuestra grata entrevista del 17 del corriente y en relación con sus instrucciones generales del 15 de mayo me complazco en informarle de que he terminado de leer el segundo tomo de Los Tres Mosqueteros, y que tengo previsto evadirme esta noche, entre las 11:25 y las 11:35. Le ruego, señor director, que acepte la expresión de mi más sincero respeto. El Hombre Lobo. Pese a la estrecha vigilancia a que fue sometido esta noche, Dutilleul se evadió a las 11:30. Conocida por el público a la mañana siguiente, la noticia provocó en todas partes magnífico entusiasmo. No obstante, y tras realizar un nuevo asalto que llevó al colmo su popularidad, Dutilleul no parecía cuidarse mucho de ocultarse, y circulaba por Montmartre sin la menor precaución. 3 días después de evadirse de la cárcel, fue detenido de nuevo en la Rue Caulaincourt, en el Café du Rêve, poco antes del mediodía, mientras bebía un vaso de vino blanco con los amigos. Llevado de nuevo a la Santé y encerrado con triple cerrojo en un sombrío calabozo, el Hombre Lobo escapó aquella misma noche y se fue a dormir al piso del director, en la habitación reservada a los amigos. Al día siguiente, hacia las 9 de la mañana, llamó a la criada para que le trajeran el desayuno, y se dejó detener en la cama, sin resistencia, por los guardianes, debidamente alertados. El director, indignado, puso guardias a la puerta de la celda y lo dejó allí a pan y agua. Hacia el mediodía, el prisionero se largó a comer a un restaurante próximo a la cárcel y, tras tomar café, llamó al director. Oiga, el director. Lo siento, pero en el momento de salir me olvidé de robarle la cartera, y estoy sin blanca en el restaurante. ¿Podría mandar a alguien para que pague la cuenta? Acudió el director en persona y se dejó llevar por la ira hasta el punto de proferir amenazas e injurias. Afectado en su orgullo, Dutilleul se evadió la noche siguiente para no volver más. Esta vez, tomó la precaución de afeitarse su barbita blanca y reemplazó sus impertinentes de cadenilla por unas gafas de concha. Una gorra de deporte y un traje a cuadros anchos con pantalón de golf acabaron de transformarlo. Se instaló en un pequeño apartamento de la Avenue Junot donde, desde antes de su primera detención, había hecho trasladar una parte de su mobiliario y objetos a los que se sentía más ligado.
Su fama empezaba a fatigarle, y desde su estancia en la Santé estaba un poco harto del placer de atravesar paredes. Las más gruesas, las más orgullosas, le parecían simples tabiques, y soñaba con penetrar hasta el fondo de alguna maciza pirámide. Mientras maduraba el proyecto de un viaje a Egipto, llevaba una vida apacible, dividida entre su colección de sellos, el cine y largos paseos por Montmartre. Su metamorfosis era tan completa que pasaba, afeitado y con gafas, sin ser reconocido junto a sus mejores amigos. Solo el pintor Jean Paul, a quien nada escapaba de lo que ocurriera en la fisonomía de cualquier habitante del barrio, acabó por desvelar su verdadera identidad. Una mañana en que se encontró de narices con Dutilleul en una esquina de la Rue de la Breuboir, no pudo contenerse y le dijo con su rudo lenguaje: «Oye, tío, por lo visto te bandas de peluqui pa' que no te magre la borda, lo que, más o menos, en lenguaje vulgar viene a ser: ya veo que te vistes con elegancia para que no te coja la policía, diablo», murmuró Dutilleul. «¿Me has reconocido?», y quedó tan desconcertado que decidió apresurar su partida para Egipto. Fue por la tarde, aquel mismo día, cuando se enamoró de una belleza rubia con quien se había cruzado 2 veces en un cuarto de hora en la Rue Lepic. Inmediatamente olvidó su colección de sellos, Egipto y las pirámides. Por su parte, también la rubia lo había mirado con mucho interés. Nada hay que hable más a la imaginación de las jóvenes de hoy como unos pantalones de golf y unas gafas de carey. Esto suena a director de cine, y empiezan de inmediato a soñar con cócteles y con las noches de California. Desgraciadamente, la bella, según se informó Dutilleul a través de Jean Paul, estaba casada con un tipo brutal y celoso. Este marido suspicaz, que por otra parte llevaba una vida de desenfreno, dejaba abandonada a su mujer, con toda regularidad, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, aunque, antes de salir, tomaba la precaución de encerrarla en su habitación, con 2 vueltas de llave y todas las persianas cerradas con candados. Durante el día, la vigilaba estrechamente e incluso llegaba a seguirla por las calles de Montmartre, siempre como en Chirona. Ya ves. El muy tronao no quiere que venga otro momio a picársela. Pero esta advertencia de Jean Paul no hizo más que inflamar a Dutilleul. Al día siguiente, al cruzarse con la joven en la Rue Tolosé, se atrevió a seguirla hasta una lechería y, mientras ella esperaba a que la sirvieran, se acercó y le dijo que la amaba respetuosamente, que lo sabía todo, lo del marido cruel, lo de la puerta y lo de las persianas, pero que aquella misma noche iría a su habitación. La rubia se ruborizó, le tembló en las manos el pote de la leche, suspiró débilmente, y dijo: «Ay, señor. Eso es imposible». Por la noche, aquel radiante día, hacia las 10, Dutilleul estaba ya de guardia en la Rue de Norvins, vigilando una robusta tapia tras la que se encontraba una casita de la que solo podía ver la velta y la chimenea. Se abrió una puerta en la tapia y apareció un hombre que, después de cerrarla cuidadosamente con llave tras él, bajó por la avenida Junot. Dutilleul esperó hasta verle desaparecer, muy lejos, al doblar una esquina, y contó todavía hasta 10. Entonces, se lanzó, se introdujo en el muro a paso de gimnasia y, atravesando siempre los obstáculos, penetró en la habitación de la hermosa reclusa. Ella lo acogió con embriaguez, y ambos se amaron hasta una hora avanzada. Al día siguiente, Dutilleul tuvo la contrariedad de sufrir violentos dolores de cabeza. La cosa no tenía importancia, y por tampoco no iba a dejar de acudir a la cita. Sin embargo, habiendo descubierto por casualidad una de las cápsulas olvidadas en el fondo de un cajón, tomó una por la mañana y otra por la tarde. Llegada la noche, los dolores de cabeza eran soportables, y la exaltación se los hizo olvidar. La joven lo esperaba con la impaciencia nacida en ella por los recuerdos de la víspera, y esta noche estuvieron amándose hasta las 3 de la madrugada. Cuando se fue, Dutilleul, al atravesar los muros y los tabiques de la casa, tuvo la impresión de sentir un roce nada habitual en los hombros y en las caderas. No obstante, no creyó que mereciera mayor atención. Pero al penetrar por el muro de la tapia, notó de nuevo una clara sensación de resistencia. Le parecía moverse en una materia aún fluida, pero que iba volviéndose pastosa y que cobraba consistencia a medida que él se esforzaba en abrirse paso. Al fin logró entrar todo él en el espesor del muro, y entonces se dio cuenta de que no avanzaba, y recordó con terror las cápsulas. Estas cápsulas, que había tomado por aspirina, contenían en realidad el polvo de pireta tetravalente que le había recetado el doctor un año atrás. El efecto de este medicamento, unido al del surmenaje intensivo, se manifestaron de manera súbita. Dutilleul estaba como congelado en el interior de la tapia. Y sigue aún hoy incorporado a la piedra.
Los noctámbulos que bajan por la Rue Norvins a la hora en que el rumor de París se ha calmado, oyen una voz mortecina que parece venir de ultratumba y que ellos toman por la queja del viento que silba en las encrucijadas de la Butte. Es el hombre lobo Dutilleul, que lamenta el fin de su gloriosa carrera y se manifiesta la nostalgia de unos amores demasiado breves. Algunas noches de invierno, el pintor Jean Paul, descolgando su guitarra, se aventura por la soledad sonora de la Rue Norvins para consolar con una canción al pobre prisionero, y las notas que escapan de sus dedos entumecidos penetran en el corazón de piedra como gotas del claro de luna. Parece que este personaje es una referencia al diablo. ¿Por qué no puede atravesar paredes, según la ciencia? Parece una obviedad, pues todos parecemos bastante sólidos, pero hay una explicación por la que el poder de Kitty Pryde de X-Men no es posible. La superheroína mutante del universo Marvel, Kitty, Shadowcat, tiene la habilidad de fase que le permite volverse intangible, y, por ende, poder atravesar paredes. Pero, ¿por qué no podemos nosotros, el común de los mortales, hacer lo mismo? Nuestro cuerpo, como toda la materia ordinaria del universo en su mayoría, está hecho de átomos de diversa cantidad e índole. Los átomos son, en esencia, un gran espacio vacío, puesto que el 99,9% de la masa del átomo reside en el interior del núcleo. Entonces, teniendo en cuenta que los electrones solo contribuyen con un 0,1%, parecería plausible que siendo esencialmente un espacio vacío, pudiéramos traspasar las paredes. ¿No? Pues el hecho de que el núcleo del átomo sea tan pesado es la clave. Somos lo suficientemente sólidos como para que los elementos en nuestros átomos no puedan pasar a través de los espacios vacíos de otros átomos, y viceversa. Así que la intangibilidad de Shadowcat va a tener que seguir formando parte de la ficción. Todo tiene que ver con los electrones que orbitan el núcleo de un átomo. Los dibujos de los átomos muestran electrones que zumban alrededor de un núcleo en un bonito patrón ordenado, pero ese no es el caso en absoluto. En cierto modo pululan a su alrededor en algo que se parece más a una agrupación de nubes. Para pasar a través de otro átomo, y lograr atravesar objetos, los electrones del primer átomo tendrían que existir, aunque sea brevemente, en el mismo espacio atómico que los electrones del segundo átomo. Y, en pocas palabras, esto es imposible. Tal y como formuló por primera vez por el físico austríaco Wolfgang Pauli en 1925, no puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico dentro del mismo sistema cuántico. Es decir, no puede haber dos electrones ocupando el mismo espacio haciendo el mismo trabajo. Ocurre como la mítica película Los Inmortales, solo puede quedar uno. Es lo que conocemos como principio de exclusión de Pauli y se aplica a todos los fermiones. También significa que los átomos son bastante efectivos para evitar que otros átomos entren en su espacio. Esto es lo que hace que los objetos sólidos sean sólidos y evita que pasen el uno al otro. ¿Significa eso que nunca se podrán tocar? Digamos que es complicado. En mecánica cuántica esto a veces se explica como una fuerza de repulsión entre los dos fermiones, y la interpretación popular de la ciencia es que esto evita que los átomos toquen otros átomos. Pero la forma en que se usa la palabra fuerza para describir estas interacciones no se traduce en la forma en que se usa la palabra en el mundo en general. De acuerdo con una investigación publicada en 2003 en la revista American Journal of Physics, publicado en su totalidad en Arxiv, la palabra fuerza es una pobre analogía que tiene el potencial de ser malinterpretada por todos nosotros, pero, por el momento, no tenemos una mejor. Según Philip Moriarty, profesor de física en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, el contacto existe a nivel atómico. Es el punto en el que la atractiva fuerza de Van der Waals, un tipo de fuerza intermolecular que se crea entre moléculas que hace que puedan generar atracción o repulsión y que permiten que las sustancias tengan diferentes propiedades físicas como el punto de ebullición o la densidad, equilibra el factor de repulsión de Pauli. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.